Dios les bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 2, 17 a 25. Y el título es Creer en el nombre de Jesús. Sus discípulos recordaron que estaba escrito: el cielo por tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos muestra al hacer estas cosas? Jesús les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le dijeron: este templo tardó 46 años en construirse, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que les había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Cuando estaba en Jerusalén durante la Pascua, en la fiesta, muchos creyeron en su nombre al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no se comprometió con ellos porque los conocía a todos. Versículo 25 dice: y no necesitaba que nadie le diera testimonio de los hombres, pues sabía lo que había en el corazón del hombre. Versículo 17 de nuevo dice: entonces los discípulos recordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. El apóstol Juan incluyó esa frase porque seguramente alguien a quien se lo contaron o que él mismo sintió, o bien varios discípulos debieron mencionarlo para que Juan lo escribiera. Pues si no hubieran dicho nada, ¿cómo habría sabido lo que pensaban? Seguramente susurraron entre ellos o comentaron después lo que pensaron cuando Jesús hizo aquello. Sin embargo, la palabra que más les llamó la atención fue celo. La palabra celo significa una devoción apasionada y ardiente al honor de Dios y a la santidad de su culto. Jesús demostró ese celo dentro del recinto del templo, al ver algo que no era la voluntad de Dios. Jesús debía mostrar cuál era la voluntad de Dios para el templo, el lugar del culto, la casa de oración. El versículo en el que seguramente pensaban los discípulos era el Salmo 69, versículo 9, que dice: Salmo 69 y versículo 9. Porque el celo de tu casa me consume, y los insultos de los que te insultaban han caído sobre mí. La segunda parte de la primera se refiere al hecho de que Jesús sentía que lo único en lo que podía pensar era en hacer lo correcto en el templo del Señor Dios, y no solo deseaba que su pueblo lo hiciera, sino que, por así decirlo, luchaba por ello. Así, en ese momento, Jesús mostró un gran celo que era evidente ante sus discípulos, aunque no esperaba que lo imitaran, pues era una enseñanza que quedaría escrita en la palabra de Dios. No solo el hecho de que los discípulos lo recordaran,
sino también lo que Jesús había hecho, como lo había hecho. El hecho de que los desafiara a pensar en la importancia de lo que una persona hace en el templo, sino también el hecho de que lo que hizo para influir en sus discípulos fue en realidad una forma de mostrar celo y de ser así durante la era de la iglesia. Y al hacerlo, sería que, al igual que Jesús, una persona con tal celo también sufriría reproches semejantes a cómo reprocharían a la voluntad de Dios a través de quien la manifiesta. Así, quien hace la voluntad de Dios sufre reproches simplemente porque está haciendo lo que Dios le ha pedido. Sin embargo, Jesús sufrió muchos reproches por lo que hacía. Ciertamente los fariseos y muchos líderes religiosos querían silenciarlo, por lo tanto lo reprochaban por todo lo que podían. Pero también cuando una persona hace la voluntad de Dios en su vida, especialmente cuando predica la palabra, la verdad, se mantiene fiel a la doctrina de los apóstoles, se adhiere a la fe y no vacila. Envía un mensaje a los demás, lo que provoca que la reprochan. Así la persona es reprochada por el hecho de estar haciendo la voluntad de Dios. Además, dado que eso parecía ser lo que Jesús hacía y pensaba sobre la voluntad de Dios, quien lo imita también será objeto de reproche por parte de los demás, pues verán que se alinea tan estrechamente con la palabra de Dios. Versículo 18 dice: entonces los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestra al hacer estas cosas? Jesús realizaba muchos milagros para demostrarles que cumplía la voluntad de Dios y que contaba con su autoridad. Sin embargo, no se conformaban con ninguno de los milagros que Jesús había realizado. Seguían cuestionándolo, pidiéndole que les mostrara una señal de que hacía tales cosas. El desafío que Jesús les planteaba era, en primer lugar, la falta de comprensión de a qué se refería. Jesús se refería a su propio cuerpo que ellos destruirían, y él sabía que lo harían. Eso en sí mismo es un milagro de Dios, pues él sabía exactamente lo que planeaban y lo que lograrían al destruir su vida terrenal. Pero resucitaría al tercer día de todos modos. Sin embargo, parecían desear una señal, cualquier señal del cielo que les mostrara que lo que hacía era de Dios. La verdad es que en cada milagro que había realizado era una señal para ellos. No obstante, rechazaron todos los milagros y pensaron que él debería darles otro señal solo para ellos. Pero él no estaba dispuesto a darles
ninguna otra señal, pues no tendría ningún valor y sería una pérdida de tiempo para él y para ellos, ya que la rechazarían de todos modos. Él sabía que lo harían. Versículo 19 dice, Jesús les respondió, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Los discípulos comprendieron más tarde que Jesús no se refería al templo de Jerusalén, a su estructura física. Sin embargo, Jesús se refería al templo de su cuerpo, pero no pudieron captar su significado. Jesús prometió que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Esa sería su señal para ellos. Sin embargo, a pesar de que los soldados romanos les habían informado que había visto al ángel y que Jesús había resucitado, les ordenaron mentir diciendo que los discípulos de Jesús se habían llevado el cuerpo durante la noche. Así, sin importar la señal que Jesús les hubiera dado, la ignoraron. Algunas personas actúan igual. Pueden ver oír ciertas señales de Dios, pero seguirán rechazándolas, pues nada les importa, pues nada les importará. Todo les resultará indiferente. Lo mismo ocurre en la enseñanza de la verdad del Evangelio de Jesucristo, especialmente sobre el bautismo en el nombre de Jesús y la unidad de Dios y el mensaje de Jesucristo. Pueden oírlo de nosotros, pero de repente se les nublará al oído y comenzarán a apartarse de la verdad y no la creerla. Así, aunque aparentemente alguien intentará enseñarles o predicarles la verdad, la rechazarían continuamente como si no fuera cierta, porque sus oídos y ojos estaban cegados. Versículo 20 dice, entonces dijeron los judíos, este templo tardó 46 años en construirse, y tú lo levantarás en 3 días. Respecto a la construcción del templo, probablemente eran muy sinceros sobre el tiempo que había tomado edificar el templo físico, pues debieron haberlo estudiado, incluso las diferentes áreas del templo y el uso de cada una. Al oír que un hombre decía que podía construirlo en solo 3 días, no creyeron en absoluto lo que Jesús decía. Sin embargo, incluso si hubieran destruido el templo solo por ese motivo, habrían cometido un grave error, pero no planeaban hacerlo, pues su fe en Jesús era nula. Versículo 21 dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Los únicos que comprendieron realmente la declaración de Jesús y su significado fueron sus discípulos, en especial aquellos que no creían en él, no se percataron.
de su verdadero mensaje. Desconocían por completo el significado espiritual oculto tras sus palabras. Sin embargo, el apóstol Juan nos ofrece esta explicación, casi como una interpretación, revelado así el verdadero significado de Jesús. Jesús habló del templo de su cuerpo, de lo que predicó o, mejor dicho, profetizó, y de lo que le hicieron y de cómo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, aunque no sabían que les estaba profetizando acerca de su cuerpo que destruirían, haciéndole perder la vida, todo les resultaba incomprensible cuando Jesús dio la instrucción. Los más cercanos a él la entendieron más tarde, pero tal vez no la comprendieron en ese momento. Es decir, el apóstol Juan no aclara si comprendieron lo que quería decir en ese preciso instante o si lo dedujeron después de que resucitara y reflexionara sobre sus palabras. Claro está, no estaban seguros de sus profecías sobre su muerte y su resurrección. Así que se puede suponer que más tarde, después de su resurrección y tras reflexionar con mayor claridad sobre el tema, finalmente llegaron a esa conclusión sobre lo que Jesús quería decir. Pero antes de eso, probablemente estaban tan confundidos como los líderes religiosos. Les tomó tiempo reflexionar, pero finalmente lo comprendieron. Versículo 22 dice: cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que les había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Sin embargo, hay que leer al siguiente versículo de las escrituras. Y aquí está, claro y sencillo. Los versículos anteriores no parecían indicar que llevarían a esto, pero al leerlo queda claro que el apóstol Juan dijo que no solo él, sino también los demás discípulos recordaron que él les había dicho esto. Probablemente se preguntaban por qué reconstruir el templo en 3 días sería muy difícil. Pero, por lo tanto, debieron haberlo comprendido después de su resurrección. De modo que todos entendieron, excepto, claro, Judas Iscariote, que Jesús se refería a su propio cuerpo. Así, aquí se menciona que todos sus discípulos, pues Juan no señala solo a unos pocos, sino que debieron ser todos los que lo entendieron después de su resurrección. Por lo tanto, el apóstol Juan se refiere al periodo de tiempo y no al periodo anterior a la resurrección. Fue solo después de su resurrección que lo recordaron y que también lo creyeron. 2 cosas dice que los discípulos de Jesús creyeron después de la resurrección y de verlo en persona. Aunque Juan creyó justo después de entrar en el sepulcro
sepulcro y salir de él. Primero los discípulos creyeron, dice en las Escrituras. Cuando se refiere a las Escrituras, debe ser al Antiguo Testamento, pues aún no tenían el Nuevo Testamento. El Salmo 16, 8 a 11 dice: siempre tengo presente al Señor porque está a mi derecha. No seré conmovido. Por eso se alegra mi corazón y se regocija a mi alma. También mi cuerpo descansa en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tus santos vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. De hecho, este es el mismo pasaje bíblico que el apóstol Pedro predicó en su primer sermón a la gente de Jerusalén, después de haber recibido el don del Espíritu Santo. Comienza con Pedro afirmando en el versículo 25 que David hablaba de él, es decir, de Jesús. Hechos 2, 23 a 28. A este entregado conforme al plan determinado y la presencia de Dios, vosotros lo prendisteis y por manos impías lo crucificasteis y muerto. A quien Dios resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Porque David dice de él: siempre vi al Señor delante de mi rostro, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por eso se alegró mi corazón y mi lengua se regocijó. Además, mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Por lo tanto, aleluya. Hechos 2, 25 a 28. Es lo que Pedro cita del Salmo 16, 8 a 11. En el versículo 10 del Salmo 16 se menciona que su cuerpo no sufriría corrupción, pero por lo tanto, él resucitaría de entre los muertos, y por eso se le mostró el camino de la vida, es decir, la resurrección para sí mismo. Pero también, gracias a quienes seguían a Jesús, ellos también resucitarán como Él lo hizo. Además, en Juan 2, 22 se afirma que los discípulos no solo creyeron en las Escrituras, sino también en la palabra de Jesucristo, que dice: y en la palabra que Jesús había dicho. En realidad, la palabra de Jesús es la palabra de Dios, porque Jesús es Dios. Por lo tanto, los discípulos creían no solo en las Escrituras del Antiguo Testamento sobre Jesús, sino también en las palabras que Jesús había profetizado sobre sí mismo. Versículo 23 dice, aleluya: cuando estaba en Jerusalén durante la Pascua, en la fiesta, muchos creyeron en su nombre al ver los milagros que hacía. Amén. Aunque Juan el Bautista no hacía ningún milagro,
Muchos en Judea, Galilea y Jerusalén fueron bautizados por él. Así creyeron que Juan el Bautista había sido llamado por Dios y creyeron en sus mensajes. Sin embargo, en Juan 2:23 se menciona que muchos creyeron en Jesús al ver los milagros que hacía. Así pues, la diferencia, por supuesto, entre las multitudes que creían en Jesús y las que creían en la verdad de las predicaciones de Juan el Bautista radicaba en que Jesús había usado milagros para atraer a más gente. Sin embargo, otra diferencia. Muchos creían en su nombre. Creer en su nombre tiene un significado especial. Podían creer en él, pero ¿qué implica que creyeran en su nombre? Al centrarse en el nombre, Juan enfatiza que la salvación y la vida se encuentran a través del nombre de Jesús, la autoridad espiritual y legal que éste posee. Creer en su nombre es creer en todo lo que Él se ha revelado ser. Además, creer en su nombre implica reconocer su identidad, sus títulos y afirmaciones. Incluso creer en las profecías que proporciona. En otras palabras, todo lo que Él afirma es lo que la gente cree cuando cree en su nombre. Además, se trata de llegar a ser hijo de Dios, y eso es, según Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así quienes creen en su nombre se convertirían en hijos de Dios, porque son bautizados en el nombre de Jesús y también reciben el Espíritu Santo. Se presume que el apóstol Juan escribió este evangelio cuando tenía más de 90 años. Por lo tanto, para entonces todo aquel que creía en el nombre de Jesús era bautizado en su nombre. Pues esto también se cumple en lo que Jesús dio cerca de recibir el Espíritu Santo. En Juan 7:37-39 dice: del interior brotarán ríos de agua viva, lo cual Juan interpretó como las personas recibieran al Espíritu Santo. Jesús mismo dijo esto acerca de su nombre. Y esto es creer en su nombre. Juan 17:6. Yo he manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Amén. Creer en su nombre también es recibir la revelación del nombre de Jesús. No se trata solo de pronunciar el nombre, sino que quien cree en el nombre de Jesús tendrá una revelación espiritual acerca del nombre, de ese nombre. En algo que Dios se le da a la persona y se lo dará a cualquiera que tenga ese corazón hacia Jesús y el verdadero mensaje del Evangelio. Versículo 24 dice: pero Jesús no se comprometió
comprometió con ellos, porque les conocía a todos. Jesús conocía a todos los hombres, lo que significa que sabía lo que había en su corazón de la humanidad. Tenía discípulos a quienes había llamado a quería que lo siguieran. Y es cierto que Jesús no podía comprometerse con quienes los seguían, porque sabía exactamente lo que había en ellos. Aleluya. Sin embargo, había llamado a sus discípulos a serle fieles, aunque aún así uno de ellos lo traicionó. Versículo 25 dice, y no necesitaba que nadie diera testimonio de los hombres, porque sabía lo que había en el hombre. Así, tanto en los versículos 24 como en el 25, se repite que Jesús conocía a todos los hombres y sabía lo que había en ellos. La diferencia entre conocer a todos los hombres y saber lo que había en ellos radica en conocer sus nombres y todo sobre ellos, incluso físicamente y sus acciones, pero saber lo que había en ellos implica conocer también sus pensamientos e intenciones. Al comienzo de este versículo se afirma que Jesús no necesitaba que nadie diera testimonio del nombre, pues él ya sabía lo que había en él. Es decir, Jesús podía ver en el corazón del hombre y discernir con exactitud lo que había en él. Otros necesitarían algún tipo de testimonio para saber qué clase de persona era. Sin embargo, para Jesús esto no era necesario, pues él conocía a todos los hombres y sabía lo que había en ellos. Es decir, saber lo que hay en ellos es conocer sus convicciones, su culpa, sus pecados, la cuestión de su corazón, sus intenciones, sus deseos y su amor. Él sabía exactamente lo que habían pensado, pues sus pensamientos los habrían deletado más detalle. Es decir, tal como a Nataniel le habían contado lo que Jesús había visto en él, una persona sin engaño. Aleluya. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.